Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 536. Todo ha cambiado. Aparte de la sensación de dolor, su sensibilidad hacia el medio ambiente también tenía que mejorar. La velocidad de pensamiento actual de Luo Yuan fue suficiente para manejar una gran cantidad de información. Anteriormente estaba restringido por su sistema nervioso, lo que provocó un retraso en su capacidad. Sin embargo, ahora no tenía más restricciones. Su sentido de la visión, el tacto, el gusto, el olfato y la audición debían mejorarse para que pudieran adaptarse bien a su cerebro. Los ajustes habían estado en curso durante varios días y fue solo hasta el quinto día que Luo Yuan regresó a la nave espacial. En el momento en que entró en la nave espacial, apenas pudo adaptarse. Luo Yuan estaba en un lugar desolado donde estaba tranquilo y en paz. Sin embargo, justo en ese momento, sintió que era muy ruidoso. Una gran cantidad de información brotó de su cabeza a través de sus 5 sentidos. El mundo entero parecía haber sufrido un cambio drástico. Pudo ver los cambios en cada uno de los átomos que aparecieron en el aire y calcular su siguiente trayectoria por instinto. Podía sentir la textura de los átomos que chocaban con su piel y determinar instantáneamente el poder que poseían. La diferencia en el olor liberado por cada uno de los átomos también podría determinarse, así como distinguir su composición. Apenas podía sentir alguna diferencia cuando estaba en el vacío. Justo en este momento, aparecieron los efectos secundarios del ajuste de los órganos. Afortunadamente, Luo Yuan pudo adaptarse rápidamente en tan solo unos segundos. En este momento, Luo Yuan ya no era una persona que necesitaba entre 10 días y medio mes para adaptarse al entorno. Esto fue lo que sucedió en el pasado cuando su agilidad aumentó en un punto. Gracias a su cerebro cuántico con supervelocidad, logró tener un control absoluto sobre su cuerpo y sobre la información medioambiental. Los cambios en la sensibilidad de sus órganos sensoriales a partir de la transformación fueron menores. El mayor cambio sería el trasplante del sistema nervioso cuántico que resultó en la sincronización de su cuerpo y cerebro. Su velocidad de respuesta sería tan rápida como la velocidad de procesamiento de su cerebro. Además, la velocidad de procesamiento de su cerebro era cientos de millones de veces mayor que la del cerebro humano. Cuando el cálculo se realizó a alta velocidad, el mundo entero parecía haberse quedado quieto. Por supuesto, cuando se movía, habría algunos retrasos inevitables. No sería tan rápido como la velocidad de su pensamiento. Sin embargo, su velocidad de respuesta fue 10.000 veces más rápida que antes. Además de su cuerpo fuerte con una relación de compresión de 1.000, hubo cambios significativos en sus habilidades en comparación con los que tenía hace unos días. Marzo, 2032. Era una vieja nave espacial que llevaba 11 años volando. Finalmente se había detenido. El motor de la nave espacial se había apagado y gradualmente descendió del espacio. Al mismo tiempo, las personas que entraron en hipersueño se despertaron y salieron de la cámara de hipersueño. Han pasado 11 años para aquellos que acaban de despertarse de un hipersueño. Sin embargo, todo había cambiado para aquellos que habían permanecido conscientes. Huang Jiahui, Chao Yali, Wang Sisi y el resto de las mujeres vieron a Luo Yuan en el laboratorio. Sin embargo, lo que pudieron ver fue solo su figura. Innumerables ondas espaciales fluctuaron a su alrededor, chocando entre sí. Había un viento fuerte sin fin soplando a su alrededor. A pesar de que solo estaban parados en la puerta, apenas podían respirar. Luo Yuan, tú. La gente estaba aturdida ya que era increíble. Se sentían extraños e inseguros, al ver la sombra borrosa en el fuerte viento. Luo Yuan permaneció en silencio. Se estaba volviendo cada vez más frío con ellos debido a su capacidad de pensar a altas velocidades. Tiende a ser absolutamente racional. Hermano Luo, ¿qué te pasó? Soy Sisi, ya no nos quieres. Wang Sisi dijo con miedo mientras sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sin embargo, Luo Yuan no se movió. El corazón de todos se hundió. Fueron separados y él era frío para ellas. Estaban asustadas. La mujer mutante de pie junto a ellas gritó nerviosamente. Quería acercarse a él, pero no se atrevía a hacerlo. Podía sentir que la figura daba miedo, poseía un poder destructivo más allá de la comprensión. Sin embargo, a Wang Sisi no le importó y se dirigió hacia Luo Yuan con lágrimas en los ojos. El fuerte viento soplaba contra ella antes de que pudiera siquiera acercarse a él y sintió un dolor en su piel como si se estuviera rascando. Luo Yuan suspiró y finalmente volvió su cuerpo hacia atrás. Al mismo tiempo, todas las olas fluctuantes a su alrededor que permanecieron en el aire se calmaron rápidamente cuando liberó su voluntad. Todo estaba muy tranquilo ahora y toda la energía filtrada fue suprimida por su voluntad. Justo en este momento, la gente podría finalmente tener una mirada clara en su rostro. Su corazón dio un vuelco. Su piel clara parecía dura pero brillante cuando la luz se reflejaba. Su cuerpo no emitió ni un toque de aura humana y fue aterrador. Si no se moviera, uno pensaría que era una escultura de cerámica blanca hecha con delicadeza. Luo Yuan miró a la gente fríamente,
no parecieron envejecer a pesar de haberse dormido durante 11 años. Todavía eran tan bonitas como solían ser, como las flores encantadoras que una vez fueron. Sin embargo, todo esto ya no podía provocarlo. Por favor, vete, Luoyuan dijo suavemente. A pesar de que era suave, de alguna manera sonaba como un metal con un inmenso poder de penetración que los disuadía a todos. Las mujeres finalmente se habían ido. Luoyuan miró hacia la puerta y se quedó quieto. Él no se movió. Todas las escenas inmediatamente pasaron por su mente. Se ayudaron mutuamente cuando estaban en peligro. Durante la era del área de reconstrucción, lo consolaron. Se suponía que todos estos eran sus hermosos recuerdos. Sin embargo, el recuerdo se había desvanecido y le parecía aburrido. Su memoria no cambió, ya que aún podía recordar todo y estaba aún más claro que antes. Lo que había cambiado era su mentalidad. Las personas lloraban por su juguete favorito cuando eran jóvenes. Sin embargo, a medida que crecían, ya no les gustaría. De manera similar, la lujuria y la relación entre los humanos eran, sin duda, innecesarias y sin sentido para un ser cuatridimensional. Se negó a convertirse en un ser de 4 dimensiones donde antes se haría más fuerte. Sin embargo, él era el que lo estaba pidiendo ahora para que pudiera evolucionar. Desde que poseía un cerebro cuántico, este era el cambio que tenía que experimentar. Era su destino estar solo. Sin embargo, disfrutó de la soledad. No había manera de que pudiera viajar en el tiempo. Mediados de marzo, 2032. Todos los altos directivos y las tripulaciones esperaban en la sala de control. Innumerables dispositivos de monitoreo de energía escaneaban todos los rincones de la nave espacial. A medida que se acercaban a la hora programada, la atmósfera se volvió pesada. Nadie sabía qué pasaría después. A pesar de recibir las instrucciones de Luoyuan, todavía no estaba claro todo. Lo que dijo fue directo al grano. Nadie se atrevió a preguntar más. Desde que Luoyuan entró en la 4ª dimensión, fue frío. Después de vivir una vida aislada, su dignidad no se vio afectada. En cambio, se volvió más digno y la gente lo respetaba como si fuera Dios. Era secreto, digno y aterrador. Muchos de los altos directivos aún podían hablar con Luoyuan en el pasado. Sin embargo, todo esto ya no sucedería. La gente estaba asustada y marchita, viendo la silueta humana que parecía porcelana. Solo queda medio minuto. Bi Jianping estaba sentado en su asiento y se puso el arnés de seguridad. Dijo suavemente mientras miraba la hora. Yen Jinping asintió con la cabeza. Se quedó callado y respiró hondo. Él estaba nervioso. Luoyuan les dio instrucciones para entrar en el universo miniaturizado. Sin embargo, nadie sabía qué era el universo miniaturizado. ¿Era una dimensión paralela? ¿O era un plano dimensional entre dimensiones? ¿Cómo era el ambiente dentro del universo miniaturizado? ¿Era peligroso? ¿Afectaría a la nave espacial? Todo era desconocido. A pesar de que el motor se había apagado antes, la nave espacial seguía volando a una velocidad de cientos de kilómetros por segundo. Nadie sabía si ocurriría un accidente. Sin embargo, no importaba lo preocupados que estuvieran, tenían que seguir con los ojos cerrados. El sistema de inteligencia artificial comenzó a contar atrás 10, 9, 8, 3, 2. Advertencia, advertencia. Se ha detectado una onda poderosa a 1.000 kilómetros de nosotros. Se ha producido una distorsión en la luz. Sigue moviéndote derecho. Bi Jianping instruido en una voz profunda. Gotas de sudor empezaron a aparecer en su frente. Miró a la pantalla y había una sombra tenue que apareció en el cielo. Pronto, sus pupilas se dilataron. Se sorprendió al descubrir que la sombra se expandía rápidamente. Según los datos obtenidos, la sombra originalmente tenía una altura de 2,1 metros. Sin embargo, ahora había alcanzado la altura de más de 100 metros. Continuó expandiéndose. 500 metros. 1.000 metros. 3 kilómetros. El cielo ya no podía verse y parecía que la nave espacial estaba entrando en un mundo completamente nuevo. Tan pronto como la luz desapareció, lo que apareció en la pantalla fue un gigante que tenía 5 kilómetros de altura. Capítulo 537 Llegada. La nave espacial desaceleró, entrando en el canal espacial que había sido activado por Luoyuan. Pronto, desapareció cuando Luoyuan guardó la esfera espacial y la puso en su bolsillo. Debido a los cambios en el tamaño de su cuerpo, la esfera espacial había sido comprimida nuevamente. Además, Luoyuan había abandonado la mayoría de la materia. La esfera espacial era actualmente del tamaño de un puño y tenía aproximadamente 200 toneladas de peso. Dado que era altamente camperceble, la estabilidad dentro del universo miniaturizado no se vio afectada. En cambio, se volvió aún más estable que antes. Cuando Luoyuan miró hacia el frente, sus pupilas que originalmente eran de color oscuro ahora eran tan negras como una cueva oscura. Eran incluso más profundos que el propio abismo y también extremadamente oscuros. Incluso un fotón no podría escapar de su visión. Las estrellas al instante se hicieron más claras.
Podía ver las llamaradas solares en la superficie de las estrellas y los agujeros negros que estaban a cientos de años luz de distancia. También podía ver cambios en los planetas terrestres, así como las montañas onduladas en su superficie. Las manchas de polvo fino de la estrella de Barnard que estaban cerca de él también se podían ver claramente. Todo esto mientras, según lo detectó la nave espacial, solo había 4 planetas en la estrella. Sin embargo, Noyoan notó que no solo había 4 de ellos, había 5 planetas en su lugar. La razón por la cual fue descuidado por el detector de la nave espacial fue porque el quinto planeta estaba demasiado lejos. La distancia entre ambos fue de aproximadamente un año luz. El relativamente débil rayo de luz de la estrella enana roja y su fuerza de gravedad eran insignificantes a tal distancia. Con su velocidad actual, necesitaría más de 25.000 años para completar la órbita de la estrella. Tal vez con un poco de esfuerzo adicional, el planeta dejaría la estrella de Barnard, convirtiéndose en un planeta errante por sí solo. En el pasado, este planeta era, sin duda, el mejor lugar para que los humanos se escondieran. Los humanos estarían entusiasmados con su descubrimiento. Sin embargo, los humanos ya no necesitarían esconderse. El nivel actual de la tecnología humana no solo era comparable a la tecnología glaciana, según las estimaciones de algunos de los tecnólogos radicales, la tecnología humana posiblemente superaría el nivel de la tecnología glaciana. Dados otros pocos años para desarrollarse, podrían tratar y eliminar a la flota expedicionaria de glacianos. Con las habilidades actuales de Noyoan, no le tenía ningún miedo a los glacianos. Era inmortal hasta cierto punto, mientras su cuerpo no se dividiera en átomos de su cuerpo, incluidos los átomos de dimensiones superiores y toda la demás materia existentes en su cuerpo no se destruyeran por completo, podría reestructurar su cuerpo con los átomos restantes y la energía liberada durante el desgarro de Menschenel. Ya sea una flota expedicionaria o la guarida de los glacianos, era capaz de destruir su civilización con tiempo suficiente. Sin embargo, mostrarles misericordia no tendría sentido. Ahora, la civilización que casi sin ayuda causó la extinción de la humanidad tenía que ser destruida por los humanos a cambio. Esa era la única forma en que los humanos podían superar la humillación, vengarse de ellos y levantarse de las cenizas. Noyoan se quedó quieto en el aire y su cuerpo emitió un brillo misterioso. Pronto, desvió su mirada y activó su burbuja de espacio-tiempo, volando hacia la estrella de Barnard. Tan pronto como se redujo el tamaño de su cuerpo, la burbuja del espacio-tiempo aceleró. Esto se debió a que la velocidad de la burbuja espacio-tiempo no solo estaba relacionada con la resistencia espacial. Aparte de la resistencia del espacio, el tamaño de la burbuja espacio-tiempo también era un factor. A medida que la burbuja espacial del espacio era miles de veces más pequeña en tamaño, su velocidad se hizo mucho más rápida. Después de unos 10 minutos, su velocidad había alcanzado 50 veces la velocidad de la luz. Aún no había alcanzado su límite, ya que mantenía su velocidad a aproximadamente 100 de la velocidad de la luz. En el cielo oscuro, un haz de luz brillante viajaba a una velocidad de 3.200 km por segundo. El fotón altamente energizado golpeó el cuerpo de Noyoan de una manera intensa, emitiendo un rayo de luz deslumbrante. La temperatura de la superficie había aumentado hasta más de 1.000.000 de grados centígrados. Probablemente habría sido vaporizado por la alta temperatura si su cuerpo no hubiera sido comprimido. En este momento, una leve sensación de ardor se podía sentir en su piel. Podía sentir el dolor ya que era demasiado sensible a eso después del reajuste de sus nervios sensoriales. No solo estaba completamente ileso, incluso sus cabellos no se erizaban. A medida que pasaba el tiempo mientras viajaba por varias horas, Noyoan finalmente se detuvo mientras desactivaba la burbuja del espacio-tiempo. Todavía no podía soportar el consumo de su voluntad al viajar, ya que necesitaba tomar un breve descanso después de viajar unas 8 horas. Sacó objetos esféricos transparentes que tenían el tamaño de frutas Langen de la esfera espacial. Luego se los metió en la boca y se los tragó. Los objetos esféricos eran bolas de agua que se habían comprimido a una relación de compresibilidad de 1.000. Era la única comida que Noyoan necesitaba. Desde que se redujo el tamaño de su cuerpo, la velocidad de respuesta y la fuerza de la fusión nuclear en sus mitocondrias se hicieron más intensas y hubo un aumento sustancial en su necesidad de agua. Beber un trago de agua era suficiente para un suministro de entre 10 días y medio mes, y ahora tenía que beber toneladas de agua todos los días. Sin embargo, él sería incapaz de absorber el agua. Sus células comprimidas eran incluso más pequeñas que una molécula de agua ordinaria. Por lo tanto, estas moléculas de agua no podrían penetrar a través de la pared de sus células. Sería inútil, independientemente de la cantidad de agua que bebió. Por lo tanto, el agua se estaba comprimiendo en la misma proporción para que pudiera ser absorbida por su cuerpo. Bajo tal compresión, las propiedades físicas del agua habían cambiado. Era innumerables veces más fuerte que un diamante y tenía una alta ductilidad. Al mismo tiempo, habría perdido la dulzura del agua.
Masticarlo se sentiría como si uno estuviera masticando velas. Afortunadamente, ya no ansiaba comer. Por lo tanto, él no estaba sufriendo de esto. Cada bola de agua pesaba más de 10 kilogramos. Después de comer más de 100 de ellos, se detuvo y continuó su viaje. El vuelo interplanetario era aburrido. Independientemente de lo hermosa que fuera una escena, uno se sentiría aburrido después de verla repetidamente durante un largo periodo de tiempo. Luo Yuan no descubrió nada nuevo a lo largo del viaje. Lo único que vale la pena mencionar es que descubrió una nebulosa que tenía miles de millones de kilómetros de largo. Estaba formado por motas de polvo y una gran cantidad de gases. Fue un milagro tener una nebulosa para aparecer en una región tan oscura con poca materia. Era considerada como una mini nebulosa en comparación con el universo infinitamente grande. La materia no fue tan densa como se esperaba. La densidad de los gases era bastante baja en comparación con la de la Tierra en su núcleo. No se detuvo allí y pasó a través de la nebulosa después de unos 10 segundos. Con el paso del tiempo, se volvió tranquilo y frío. Incluso si se le daba más tiempo, estaba tan tranquilo como un lago pacífico y nada podía estimularlo. Mientras su voluntad se consumía y restauraba constantemente, había aumentado junto con la velocidad de viajar en la burbuja del espacio-tiempo. Había aumentado de 100 veces la velocidad de la luz a 200 veces y seguido de 300 veces la velocidad de la luz. Basado en la evaluación del sistema, su voluntad había aumentado en un punto o más y ahora tenía una voluntad de 28 puntos. Sin embargo, al alcanzar dicha velocidad, el índice de resistencia del espacio también aumentaría. Era imposible que su velocidad aumentara 10 veces o más cuando su voluntad aumentaba solo un punto. De hecho, la alta temperatura generada por su velocidad ya era la temperatura máxima que su cuerpo podía soportar. Bajo la inimaginablemente alta temperatura, su cuerpo estaba liberando un rayo de luz deslumbrante. Afortunadamente, estaba hecho de materia completamente diferente a la de una persona común, dado que su cuerpo estaba densamente lleno de átomos además de los elementos que se comprimían en la misma proporción. Los enlaces químicos entre los elementos eran 10.000 veces más fuertes que los de los elementos regulares. De lo contrario, su cuerpo se habría descompuesto y habría muerto. Sin embargo, Luo Yuan no pudo mantener esa velocidad durante un largo periodo de tiempo. A medida que se acercaba a la estrella de Barnard, la intensidad de la luz en la región oscura aumentó. A pesar de ser solo una estrella enana roja, en comparación con la intensidad de la luz en la región oscura, era similar a la diferencia de brillo entre el día y la noche. Cuando estaba a 4 años luz de distancia, apenas podía mantener su velocidad a 300 veces la velocidad de la luz. Su velocidad se redujo a 200 veces la velocidad de la luz cuando estaba a 300 años luz de distancia. Solo logró mantener una velocidad de 100 veces la velocidad de la luz cuando la distancia entre ellos era de solo un año luz. Era una vieja estrella enana roja. Si fuera el Sol, tal vez apenas podría mantener una velocidad de 10 veces la velocidad de la luz. Afortunadamente, a pesar de su desaceleración, también estaba a punto de llegar a la estrella de Barnard. Con el paso del tiempo, Luo Yuan pudo ver que la estrella de la enana roja se estaba haciendo cada vez más grande. Su cuerpo emitía una tenue luz roja. La luz era suave pero cálida. A diferencia del sol salvaje, las llamaradas solares raramente ocurrieron en su superficie. Parecía un anciano de buen carácter que caminaba lentamente. Sin embargo, no fue exactamente correcto describirlo de esa manera. De hecho, la estrella enana roja posiblemente podría durar más que el sol, que parecía fuerte. Era de tamaño muy pequeño, solo menos de un tercio del tamaño del Sol. No tenía una presión interna alta y la velocidad de respuesta de la fusión nuclear era relativamente lenta. Por lo tanto, podría durar más tiempo. Luo Yuan continuó volando durante unos 10 días. Finalmente, llegó a la estrella de Barnard. Capítulo 538 Nuevo hogar. Luo Yuan luego retiró la burbuja del espacio-tiempo y voló lentamente hacia la estrella. Sin considerar los planetas errantes, el sistema planetario era sin duda mucho más pequeña que el sistema solar. 4 planetas, ya sean grandes o pequeños, giraban lentamente alrededor de la galaxia a lo largo del camino de la trayectoria. En función de la distancia entre las estrellas, Luo Yuan las denominó planeta número 1, número 2, número 3 y número 4. El planeta número 1 y el planeta número 4 fueron los planetas terrestres, mientras que el planeta número 2 y el planeta número 3 fueron los planetas gaseosos. El planeta gaseoso, el planeta número 3, fue el más grande entre todos con un diámetro comparable al de Saturno. Tenía un sistema Tierra-Luna que estaba formado por 5 de los planetas. Con la visión de Luo Yuan, pudo ver claramente que el fuerte viento soplaba en la atmósfera, los rayos y los truenos rugían en todo el mundo. El planeta número 1 era el planeta más pequeño. Tenía más de 4.000 kilómetros de diámetro, solo un poco más grande que la Luna o un tercio de la Tierra.
dado que tenía una luz débil y la temperatura en el espacio era extremadamente baja, a pesar de que la órbita planetaria estaba cerca de la estrella, todavía había una capa gruesa de hielo a su alrededor. Tenía una superficie lisa y la topografía del planeta apenas podía verse. El objetivo de Luoyuan era el planeta número 4, que estaba más alejado de él. La Tierra ya era el planeta terrestre más grande del sistema solar. Sin embargo, el planeta que descubrió Luoyuan era 1.5 veces más grande que la Tierra. De hecho, era un planeta terrestre gigante. Uno podría determinar a partir de su campo gravitatorio que era un planeta con una gran masa. Fue una señal positiva para Luoyuan, ya que esto había indicado que era básicamente un planeta terrestre. Además, estaba lleno de un gran número de elementos pesados. Era un planeta perfecto para la explotación de recursos para los humanos. De hecho, la disponibilidad de elementos pesados era limitada pero rara en el universo. Se debía a que la fusión nuclear en las estrellas generalmente comenzaba con hidrógeno o helio y terminaba con hierro. Sin una gran presión interna en la estrella, solo se formaría carbono u oxígeno. Para formar hierro, la masa de la estrella tenía que ser al menos 8 veces la masa del Sol. El zinc era el elemento con el orden más alto que probablemente podría formarse por fusión nuclear. Los elementos pesados en el universo provienen principalmente de la explosión de una supernova. Cuando una estrella gigante colapsa, sufriendo una gran implosión antes de morir, liberaría una temperatura terriblemente alta que estaba a cientos de millones de grados centígrados. Los elementos que eran más pesados que el hierro y el zinc se crearon con la energía emitida antes de que se desintegrara. Para el oro, el platino y los elementos pesados radiactivos se formaron a partir de la colisión entre las estrellas de neutrones y las sustancias devoradoras de un agujero negro. Luoyuan supuso que los cuerpos celestes, como las estrellas de neutrones, existían antes en los campos de estrellas y en el sistema solar. Su desaparición había provocado que el campo de estrellas se llenara de elementos pesados. Después de un corto tiempo, había llegado a algún lugar cerca del planeta. Se parecía a un meteorito, aterrizando rápidamente en la superficie del planeta. A pesar de que el planeta gigante tenía una inmensa fuerza gravitatoria, tenía una capa atmosférica delgada, ya que la mayoría de los gases se congelaban a una temperatura cercana al cero absoluto. Sin embargo, en comparación con el espacio exterior que era casi vacío absoluto, tenía una concentración atmosférica bastante alta. Guiado por la fuerza gravitatoria del planeta, la velocidad de Luoyuan se hizo cada vez más rápida. Su cuerpo comenzó a arder debido a la fricción entre su cuerpo y la pequeña cantidad de gas que existía en la atmósfera. Comenzó a partir de un haz de luz roja que apenas era perceptible a una bola roja y, finalmente, se convirtió en una luz brillante deslumbrante. Agitó un fuerte viento en el planeta que originalmente era silencioso, y el aire fue vaporizado por la capa de la superficie del hielo. Había humo y niebla, extendiéndose por todas partes. Cuando estaba a punto de llegar a la superficie del planeta, su velocidad había alcanzado un cuarto de la velocidad de la luz. Debido a la fuerte energía cinética, antes de que ocurriera la colisión, comenzó a formarse un hoyo en la capa de hielo con la circunferencia de cientos de kilómetros, creando una gran forma de cuenco. ¡Bam! Se podía ver una luz deslumbrante en la superficie del planeta como si fuera una explosión nuclear. En el centro de la explosión, la capa de hielo que tenía unos pocos kilómetros de espesor se descompuso instantáneamente en micropartículas. Incluso la capa de hielo que estaba a más de 100 kilómetros del área de la explosión comenzó a evaporarse a medida que la luz que era 100 veces más brillante que la superficie del Sol brillaba sobre ella. Posteriormente, las ondas de impacto se expandieron en todas direcciones. Si uno estaba de pie en lo alto del cielo, podían ver claramente que se formaba un gran pozo con una circunferencia de cientos de kilómetros después del impacto. Sería la mitad del tamaño de la provincia de Jiangnan que existía en la Tierra. La fuerza generada por el impacto fue incomparable a la fuerza generada por el golpe que realizó durante el entrenamiento anterior. Luoyuan era más de 100 toneladas en masa. Además de la esfera espacial que tenía aproximadamente 200 toneladas de masa, el peso total era de aproximadamente 300 toneladas. Como el impacto se produjo a la velocidad de un cuarto de la velocidad de la luz, la energía generada estaba a la par con la de las bombas de antimateria en el área de reconstrucción. Luoyuan estaba flotando silenciosamente en el foso, manteniendo una expresión neutral. Sufriendo tal impacto, era increíble que no estuviera herido en absoluto. Al pasar a través de una capa de hielo que estaba menos comprimida que 50.000 en la relación de compresibilidad, se sentía como pasar el aire. En este momento, había penetrado a través de la capa de hielo, llegando a la capa de roca. Su entorno todavía estaba lleno de luz deslumbrante. No hay materia que pueda sobrevivir bajo una temperatura tan alta. Por lo tanto, todos fueron descompuestos en átomos. Gravedad 3.5 G. Campo magnético 0.001 T. Es 20 veces mayor que la de la Tierra.
Fe 51.5%, C 13%, H 8% o 3%. Analizó rápidamente el entorno. El planeta era bastante rico en el elemento de hierro. El hierro había ocupado al menos el 50% de toda la región. Si se colocara en la Tierra, sin lugar a dudas, sería una zona minera rica en hierro. Además, era rica en recursos hídricos y elementos traza también. Eran suficientes para ser utilizados como combustibles de fusión. Mientras agitaba su mano, el vapor de agua que lo rodeaba se separó. Al momento siguiente, voló hacia el cielo. Después de cientos de segundos, regresó al espacio, sacó la esfera espacial y abrió un canal espacial. En poco tiempo, una mini nave espacial del tamaño de una semilla de sésamo voló lentamente fuera del canal espacial. Durante el vuelo, se estaba expandiendo a una velocidad que era visible a simple vista. Hace un segundo, era tan pequeño como un grano de sésamo. Sin embargo, el siguiente segundo fue el tamaño de una mesa redonda. 10 segundos después, se convirtió en un objeto extremadamente grande. Medio año después, la tranquila estrella de Barnard pronto se había vuelto ruidosa. En la superficie del planeta número 4, utilizando el pozo causado por el impacto como centro, se pavimentó y extendió una gran área minera y metalúrgica a un área de más de 100 kilómetros. Más de 10.000 brazos robóticos se llenaron de energía, cavando constantemente el suelo para extraer los minerales. En la órbita del planeta, estaban apresurados y bulliciosos en la ciudad espacial metálica que ocupaba un área de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Muchas de las naves espaciales estaban ocupadas extrayendo minerales, viajando de un lado a otro entre la ciudad espacial y el planeta donde se transportaban diversos elementos. Poco después, estos elementos fueron fundidos y fabricados en una variedad de equipos mecánicos. Debido a la limitada disponibilidad de recursos, su productividad había sido suprimida. Fue aterrador al ver el crecimiento de la productividad. Como una gran cantidad de tecnologías se almacenaban en la realidad virtual, ahora habían dado resultados. En un año y medio, se habían construido más de 10.000 fábricas. Seguían construyendo y ampliando constantemente las fábricas. 2 pórticos de una de las fábricas más grandes que ocupaban un área de más de 1.000 kilómetros cuadrados se elevaban sobre la órbita planetaria. Se había lanzado oficialmente un nuevo proyecto de construcción de naves espaciales. Capítulo 539. El espacio, sus peligros invisibles. En el último año y medio, Luo Yuan había vivido una vida aislada. La residencia de Luo Yuan en la ciudad espacial estaba severamente custodiada. Era lujoso y espacioso. Al mismo tiempo, era un lugar silencioso y solitario. El anfitrión era una persona superior, siempre mirando fríamente las actividades humanas. Hermosos trajes, deliciosa comida, poder, mujeres, todos estos eran deseos carnales que tenían una débil influencia en él mientras seguía una vida ascética. Sin embargo, no significaba que Luo Yuan ya no tuviera ningún deseo. Siendo parte de un ser cuatridimensional, todavía era una criatura sensible. No obstante, buscar ventajas y evitar desventajas era el instinto de las criaturas. Se sentiría feliz cuando algo bueno le sucediera. Del mismo modo, se enojaría cuando algo malo sucediera. Se separó de la conformidad materialista e irreflexiva, ya que sus deseos eran ahora bastante simples. A lo largo de un año y medio, se quedaría en casa o iría al universo miniaturizado. Recientemente, le interesaba el espacio y la cuarta dimensión. Se entregó a las peculiaridades del espacio de 4 dimensiones. Justo en este momento, él sostenía una esfera de 4 dimensiones en miniatura. Cambiaría su forma según su voluntad. Parecía una esfera bidimensional. Cuando un espacio de 4 dimensiones se colocaba dentro de un mundo de 3 dimensiones, solo se podía ver su superficie. Uno no podría mirar en su interior. De hecho, era un espacio extremadamente grande y misterioso. Era diferente del universo. El espacio de 4 dimensiones, incluido el universo miniaturizado que tenía un diámetro de más de 1.000 kilómetros, tenía una cantidad insignificante de energía oscura. Según las últimas predicciones de los científicos, el 95% de todo el universo estaba hecho de materia oscura. Sin embargo, se parecía a un globo que estaba lleno de materia y energía livianas, vacío y hueco. No había océano de energía oscura o materia oscura dentro de él. Esto también se debió a las habilidades limitadas que tenía. La dimensionalidad del espacio no era lo suficientemente alta cuando estaba siendo compactado. El espacio miniaturizado podría formarse simplemente tocando su superficie. Al carecer de estabilidad, fluctuaría fácilmente cuando se le aplicara una ligera presión. Sin embargo, esto sería útil para su investigación. Luo Yuan bajó la cabeza y cayó en pensamientos profundos. Parecía que algo interesante había pasado por su mente mientras sonreía. Luego convirtió el espacio en la forma de un cilindro usando su voluntad. Sacó un extremo desde adentro mientras envolvía otro extremo para conectarlos a ambos. El mundo externo ahora estaba conectado al espacio miniaturizado,
formando una botella de Klein real con el espacio de 4 dimensiones que originalmente estaba cerrado. El exterior y el interior del espacio ya no podían distinguirse, como si existiera una peculiar abertura de circulación. Mirando desde una perspectiva de 3 puntos, era extraño, ya que parecía una serpiente que se comía su propia cola. Al mismo tiempo, la cola de la serpiente se curvó hacia adentro y se extendió desde su boca, pasó por su cabeza y salió al gran espacio del universo. No había necesidad de que pasara a través de su superficie. Por supuesto, la superficie que se menciona aquí fue la superficie de la 4ª dimensión. Era la diferencia en la dimensionalidad entre los espacios en lugar de ser el verdadero significado de la superficie. Luo Yuan estaba interesado en ver su propia obra de arte. Descubrió que la apertura podría existir de manera estable sin fuerzas externas. Podría utilizarse como un canal estable para conectar 2 espacios de 4 dimensiones. Por lo tanto, no tendría que abrir un nuevo espacio por la fuerza cada vez. Tal vez podría formar un canal tan estable en la esfera espacial. Sin embargo, gracias a su alta capacidad computacional, notó que algo estaba mal. Fue un asunto serio. Para examinarlo, el aire que lo rodeaba se descomponía instantáneamente en átomos. En una fracción de un momento, los átomos pasaron inmediatamente por la polimerización y en poco tiempo formaron varios elementos antes de convertirse en células. Un ratón blanco del tamaño de una palma fue creado de la nada en un centisegundo. El pequeño ratón blanco recién nacido acababa de adquirir conciencia y pronto fue controlado por Luo Yuan. Fue una pérdida, luego entró en el agujero y se movió antes de que saliera rápidamente de él. Mirando al pequeño ratón blanco, Luo Yuan frunció el ceño. Difícilmente podría ser reconocido como un pequeño ratón blanco. Su cuerpo se había volteado al revés y su piel ya no se podía ver, exponiendo sus huesos. No solo su cerebro, corazón y órganos estaban expuestos al aire, sino que también parecían enroscarse. La sangre circulaba a lo largo de los vasos sanguíneos desnudos y las teorías de la física ya no eran aplicables. Su cuerpo había cambiado significativamente. Sin embargo, todavía estaba vivo. La circulación de la sangre, el bombeo de su corazón y las ondas cerebrales eran normales. Al parecer, no se vio afectado por todo lo que le había sucedido. Quizás este pequeño ratón blanco ni siquiera se dio cuenta de los cambios que le habían ocurrido a su cuerpo, ya que no solo su cuerpo había sido invertido, sino que su pensamiento también podría haberse invertido. Sin embargo, tal efecto solo existiría cuando estuviera cerca del agujero. Tan pronto como se libró de la influencia del espacio miniaturizado, el corazón y la sangre del pequeño ratón blanco habían perdido su apoyo. Bajo la influencia de la gravedad, la sangre comenzó a gotear de su cuerpo. En apenas unos segundos, estaba muerto. Luo Yuan movió su mano ligeramente, la sangre y el cadáver se descompusieron en el aire. El experimento había verificado la predicción de Luo Yuan, pero el resultado fue terrible. Sin lugar a dudas, el espacio era la fuente de poder. Era la base de la existencia de la materia, ya que cualquier cambio que ocurriera en el espacio afectaría a la materia misma. A pesar de que el espacio distorsionado podía existir de manera estable, solo era adecuado para ser utilizado como un arma de destrucción en lugar de un canal para conectar 2 espacios. Incluso Luo Yuan, que se había encontrado con un cambio tan significativo en el espacio, sería asesinado si no le prestaba atención, ya que los cambios ocurrían silenciosamente. Difícilmente se podría notar cómo los cambios ocurrieron gradualmente desde el cuerpo a la mente. Sin embargo, una persona tan fuerte como él solo necesitaría reestructurar su cuerpo si su cuerpo se volteara al revés. No le podría causar ningún daño. Sin embargo, si era capaz de notarlo antes de que sucediera, podría defenderse directamente contra la fuerza del espacio con su voluntad. Parece que hay una solución para eso. De repente, pensó para sí mismo. Quizás se puede conectar usando 2 botellas Klein. Cuando estaba a punto de llevar a cabo el experimento, se produjo una fluctuación de energía en su habitación. Luo Yuan se detuvo y esperó un segundo. Innumerables partículas de luz se reunieron en la pared y pronto, se creó una imagen virtual. Era la imagen de una mujer joven. Ella era hermosa y encantadora. Sin embargo, no parecía una persona real y, por supuesto, no lo era. Ella era la inteligencia artificial de la realidad virtual que ahora era responsable de la gestión del servicio del programa principal en la ciudad espacial. Maestro, la persona a cargo del laboratorio de física espacial y distorsión espacial solicitó verlo. Luo Yuan se detuvo por un momento y dijo, por favor, pídale que entre. Han pasado más de 10 años desde el lanzamiento del vuelo interestelar. La física no era un campo que hubiera mejorado mucho en esos años, ya que habían estado explorando lo desconocido. Independientemente de cómo se sintiera la realidad virtual real, solo contenía información que ya se había descubierto. Además, la nave espacial no pudo realizar experimentos de alta energía, aunque en los últimos 10 años se desarrollaron inferencias y teorías, no había forma de demostrarlas.
El laboratorio de física espacial y distorsión se centró en dos de los campos gravemente afectados. Desde que se construyó el laboratorio, se hizo hincapié en reunir a los físicos más talentosos. Sin embargo, no tuvieron logros y ni siquiera fueron comparables a los estándares de los glacianos desde hace 10 años. La razón principal fue porque sus teorías difícilmente podían duplicarse. Por otro lado, habían estado permaneciendo en la nave espacial todo el tiempo. Por lo tanto, no pudieron realizar ningún experimento. Esto dio lugar a ideas que solo se hicieron en papel. A pesar de que ese es el caso, han estado progresando rápidamente en el último año. Los glacianos tenían una comprensión profunda de la física espacial. Esto podría verse desde el generador de fuerza gravitacional equipado en la nave nodriza glaciana. No importaba que la gravedad fuera causada por distorsión espacial o al revés, ambos estaban seguramente interrelacionados. Incluso era posible que tuvieran dos funciones que pudieran controlar la gravedad. Esto indicaba que los humanos estaban a solo un paso de un motor warp. Era difícil de lograr, pero era como la forma en que los humanos evolucionaban de la máquina de vapor original a las mejores tecnologías que eran más prácticas en la vida. Era un avance enorme, pero difícil. Capítulo 540. El miedo de Menghua. Pasos solitarios resonaban en todo el corredor. La mansión era grande y espaciosa. Desde que se le permitió el paso por los guardias, Menghua no había visto a una sola persona. Estaba muy tranquilo como si fuera una casa vacía. Menghua lo temía. A pesar de ser miembro de una institución científica superior, la persona que estaba a cargo del laboratorio estratégico todavía controlaba indirectamente varias fábricas sofisticadas. En la parte superior de la cadena alimenticia, ahora podía disfrutar de los beneficios ya que todos los gerentes superiores recibían el mismo trato. Sin embargo, aunque tenía un coeficiente intelectual superior al de sus compañeros, sus palmas todavía sudan por conocer a la persona a la que veneraba. Esta persona era como un dios para él. Era tan poderoso que incluso la ciencia no podía explicar su existencia. Era un ser supremo que había alcanzado un límite más allá de la imaginación humana. Encontrarse con tal existencia, independientemente de cuán alto sea el estado de una persona, independientemente de la cantidad de poder que ejercen, todavía todos eran tan pequeños como las hormigas. Menghua notó que el material debajo de sus pies era extraordinariamente brillante. Se desprende un deslumbrante color blanco como si fuera un espejo. Estaba familiarizado con este tipo de material. Era una capa de recubrimiento que había sido altamente comprimida. El exterior de la nave espacial glaciana estaba todo cubierto con este tipo de material. Aunque solo tenía unos pocos milímetros de grosor, logró reducir la resistencia del aire de la nave espacial en un 30%. El poder defensivo de la nave espacial había aumentado en 1.000 veces. Algunos de los meteoritos con una masa relativamente baja golpearían su superficie a la mitad de la velocidad de la luz. Sin embargo, sería incapaz de dañar la capa de recubrimiento. La teoría detrás de la capa de recubrimiento demostró la brecha sin esperanza entre la tecnología glaciana y la tecnología humana. Sin embargo, pudo ver que todo aquí estaba cubierto con eso. No era solo el suelo, incluso la superficie de los edificios estaba cubierta con una capa del material. Menghua se sorprendió, le dolía el corazón al ver eso. Si estos materiales se usaran para fabricar motores para una unidad de deformación, incluso podría resolver los problemas en la ciencia de los materiales. Sin embargo, frente a Luo Yuan, nadie se atrevió a pedir tal cosa. De hecho, Menghua no podía entender, ya que la relación de compresibilidad de la capa de recubrimiento era incomparable. Cuando Luo Yuan estaba en la nave espacial, no podía desatar todas sus habilidades, ya que la relación de compresibilidad de la nave era de 4.000. Sin embargo, la relación de compresibilidad de la capa de recubrimiento había alcanzado 60.000. Había estado viajando usando su modo de vuelo en la burbuja espacio-tiempo durante varios meses consecutivos. Su voluntad se había vuelto más fuerte. En comparación con el pasado, pudo comprimir aún más los átomos. Esperó más de 10 minutos. Luo Yuan había construido un canal de botella Klein estable con orientación opuesta y se había optimizado más de 10 veces. Luo Yuan tuvo que esforzarse mucho para llevar a cabo la operación con tanta frecuencia en tan poco tiempo. Una botella de Klein era un espacio real de 4 dimensiones. Tiende a ser más como una parte del espacio cuatridimensional. Aunque no tenía un procedimiento complicado, de alguna manera era extremadamente peligroso. Tenía que ser extremadamente cuidadoso y monitorear todo el proceso. Si era descuidado, probablemente podría suceder un desgarro dimensional, haciendo que el espacio de 4 dimensiones se convierta en un espacio de 3 dimensiones. Era comparable a dejar caer una bomba en el espacio. Entrar en una dimensión en un instante causaría un revuelo en el espacio, lo que provocaría graves daños. Al encontrar algo así,
incluso un material avanzado que se estaba comprimiendo a una relación de compresibilidad de 60.000 era similar a un material ordinario. Incluso si él pudiera sobrevivir a través de esto, toda la ciudad espacial habría sido completamente destruida. Por supuesto, como Luo Yuan poseía la capacidad de predicción, la probabilidad de que ocurriera este desastre era cercana a cero. Justo en este momento, un canal con una forma extraña formada por dos botellas Klein giraba en su mano sin parar. Se estaba preparando para conectar el universo miniaturizado. Poco después, dejó de lado su trabajo y miró hacia la puerta. Meng Huo acababa de llegar a la puerta e, inconscientemente, miró la sala de estar. Era una figura que estaba envuelta en un halo. La aterradora onda de energía que emanaba de la figura lo hacía sentir como si estuviera en el centro de una tormenta. Todo el salón era increíblemente grande. Tenía una superficie de más de 100.000 metros cuadrados y una altura de unos 60 metros. La figura de Luo Yuan le parecía un gigante. Meng Huo echó un vistazo y se sorprendió. Sintió un hormigueo en el cuero cabelludo cuando se asustó y de inmediato bajó la cabeza. Pidió encontrarse con Luo Yuan simplemente porque no tenía miedo. Sin embargo, nunca había esperado que se viera tan aterrador. Mientras lo miraba desde lejos, su cuerpo se volvió completamente flácido y casi se cayó. ¿Por qué me buscas? No era cómodo para una criatura ordinaria escuchar la voz de Luo Yuan. Era profunda y tan poderosa como el sonido del metal. Además de eso, él también estaba espiritualmente asustado y temía a su voz, sentía que sonaba mecánico. Parecía que toda la zona también estaba temblando. La cara de Meng Huo se puso pálida y estaba débil. No podía decir nada ya que estaba demasiado nervioso. Fue un fenómeno natural cuando una forma de vida de bajo nivel encontró una forma de vida superior. A pesar de que ya estaba refrenando su poder, Luo Yuan no pudo restringir completamente el aura intimidante liberada por él. Además, nunca había conocido a Luo Yuan antes. Ese factor, junto con todo tipo de factores psicológicos, hizo que Luo Yuan lo asustara aún más. No te asustes. Luo Yuan se dio cuenta de lo que estaba mal con él e inmediatamente restringió su poder. Luego dijo, he oído hablar de ti antes, eres Meng Huo. He leído sobre la teoría de la transmisión de energía cuántica propuesta por ti. A pesar de vivir una vida aislada, no significaba que no se molestara en absoluto en el desarrollo humano. Prestó mucha atención al desarrollo tecnológico humano más reciente y así pudo aprender de él. Sabiendo que Luo Yuan había oído hablar de él y había leído sus trabajos antes, estaba emocionado. Su cara se puso roja y habló incoherentemente, ¿alcalde realmente ha leído mi artículo antes? A Luo Yuan no le importaba, aunque la forma en que hablaba estaba poniendo en peligro su vida. El tono de su voz no fluctuó mucho cuando dijo, el fenómeno cuántico es en realidad el fenómeno de un microcosmos en el universo de 4 dimensiones. Aunque no posees una visión de 4 dimensiones, eres capaz de construir un modelo de transmisión de energía en el mundo de 4 dimensiones. Has resuelto muchas de mis dudas. Meng Huo se había olvidado al instante de que estaba nervioso cuando su tema de investigación abarcaba su campo, tenía una gran sed de conocimiento y de inmediato preguntó ¿cómo se siente? ¿Entrar en la 4ª dimensión? Luo Yuan permaneció en silencio por un rato, luego sacudió la cabeza. Puede ser difícilmente descrito con palabras. Incluso si te digo cómo se siente, como un ser tridimensional, es imposible que lo entiendas. Se siente como un espacio cerrado que está distorsionado, donde las criaturas tridimensional solo pueden ver parte del mundo de 4 dimensiones, los hombres ciegos y el elefante. Como una persona que había consumido el elixir de la sabiduría, Meng Huo era excepcionalmente inteligente y pronto pudo entender lo que quería decir Luo Yuan. Sí, es como los hombres ciegos y el elefante. Luo Yuan asintió con la cabeza. Entonces, ¿es un ser de 4 dimensiones? Todavía estoy a cierta distancia de eso. Luo Yuan pensó por un rato antes de responderle. Entonces, ¿qué sabes sobre el espacio? ¿Cómo viajas usando un dispositivo Warp? Meng Huo aprovechó la oportunidad para preguntar ya que era raro. Luego continuó preguntando. ¿Por qué tienes tantas preguntas? Luo Yuan dijo. Justo cuando Meng Huo comenzó a sentirse nervioso de nuevo, continuó, te daré las respuestas que te gustaría saber. Quizás te ayude. Antes de que Meng Huo pudiera entender a qué se refería, al momento siguiente, sintió que alguien lo estaba mirando. Sintió una brisa fría en su cabeza como si su cabeza hubiera perdido su protección y su cerebro fuera revelado. Pronto, se sintió mareado e innumerables recuerdos brotaron de su cerebro como una marea. Luo Yuan puede ver el recuerdo de una persona común a la vez. Estaba desprotegido y tenía una capacidad computacional ilimitada. Luo Yuan podría simplemente modificar las señales potenciales a través de la corteza cerebral para que la memoria de uno pueda leerse, borrarse, enmendarse o agregarse. Además, en comparación con la terrorífica cantidad de información que existía en el mundo de 4 dimensiones, manejar la información en un cerebro humano era tan fácil como el abecedario para él. A pesar de que Luo Yuan no tenía la intención de leer sus recuerdos, la memoria de Meng Huo pasó por su mente y pudo recordarlo más claramente que Meng Huo.
Después de un centisegundo, Luoyuan se detuvo. Estoy de acuerdo con tu solicitud de construir un laboratorio espacial en el universo miniaturizado. Mañana abriré el camino del universo miniaturizado. ¿Tienes alguna otra cosa que preguntarme? Mengma estaba confundido porque sentía que su cerebro estaba atascado. No tenía idea de lo que había dicho en el salón. Luego salió de la mansión como si estuviera borracho. Se quedó allí por un rato y un viento frío barrió su rostro y lo despertó. ¿Cómo supo en qué estoy pensando antes de que lo mencione? Una gran cantidad de memoria implantada permaneció en su mente. De repente, un pensamiento pasó por su mente y su espalda estaba empapada en sudor. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.